Ahí estoy grabando. Bueno. ¿Están viendo la pizarra ahí o no? Alguien que ponga un sí. Bueno, ya. Ya. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el segundo principio de la termodinámica es que el delta S del universo tiene que ser mayor o igual a cero. Es mayor cuando es un proceso irreversible y es igual a cero cuando es un proceso reversible. ¿Ya? Entonces, ahí sí. Ya. Ya, entonces la primera pregunta nos dice en el cálculo de entropía para un proceso reversible. Entonces, si estamos en un proceso reversible, ya, la pregunta 7.1.1. Si es un proceso reversible, el delta S del universo tiene que ser igual a cero. ¿Y qué es el delta del universo? Es el delta del sistema más el delta S de los alrededores. Ya, y para que sean cero, estos tienen que ser iguales. ¿Cierto? Ya, entonces, ¿cómo empezamos a calcular? Necesitamos calcular, vamos a calcular primero el delta S del sistema. Entonces, ¿cómo calculamos las variaciones de entropía? Tenemos diferentes formas. Una de ellas es utilizando la ecuación que relaciona la variación de calor respecto a la temperatura. Que esto es ds del sistema igual al dq del sistema partido en su temperatura. Ya, esta es la ecuación de la variación de la entropía. Ya, esto tiene que ser de una trayectoria reversible. Ya, ¿y cómo obtenemos? Bueno, el T es un proceso. Ah, ya, esta fórmula solo se puede utilizar para procesos isotérmicos. Si no fueran isotérmicos, la temperatura va cambiando y no tenemos forma de expresar este delta de temperatura. Ya, así que tiene que ser un proceso isotérmico. Y bueno, en el caso es isotérmico, que la temperatura es constante y es igual a 398,15. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos el dq? A ver, ¿alguien tiene alguna idea de cómo calcular el dq? Primera ley, ¿cierto? La primera ley. De la primera ley tenemos que el dU de un gas ideal, dQ reversible, más el de la primera ley. Esto es cero, estamos trabajando en gases ideales, y para gases ideales la energía interna solo depende de la temperatura. Por lo tanto, como es isotérmico, esto es cero. Y ahí esto nos va a quedar un dQ igual a menos dW. Ya, y aquí el trabajo lo expresamos como el de, el que es el único con la fórmula que sabemos calcular, que es del trabajo de compresión y expansión. Y al integrar el trabajo nos va a quedar que es nRT logaritmo de B2 partido en B1. Ya eso deberían casi sabérselo de memoria. O sea,
No da memoria, pero lo puede calcular. Ya, entonces, por lo tanto, el de Q es nRT, logaritmo, y este cálculo también. Ya, esto ya lo han visto todo el semestre, así que estos cálculos deberían saber cómo llegarlo. Cómo llegar a esto y cómo llegar a esto. ¿Alguien no sabe cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar a a las dos expresiones? ¿Cómo llegar a este y cómo llegar a este? ¿Alguien no? Bueno, asumo que todos saben entonces. Ya. Sí, es reemplazando P por pavo, ¿cierto? Integran respecto al volumen. ¿Y cómo se llega a esta? La segunda no cacho. Ah, sorry, no había visto. No, la segunda se llega desde esta misma. Desde esta se llega a la segunda. Tienes que, los volúmenes, tienen que repasarlo por pavo ratón. Y llegan a que la presión 1 partido de la presión 2 bueno, llegan a esta ecuación. Se simplifican y llega que el B2 partido en B1 es P1 partido en P2. Ya, bueno, ya lo va a anotar igual. Esta es el volumen, no, esto es P de B y el P reemplazando por pavo ratón. PB, NRT partido en B. Y esta de aquí es B2 partido en B1 reemplazándolo con PB, NRT. Ya. Entonces ya tenemos nuestra ecuación del dq y lo reemplazamos arriba. Por lo tanto, el ds del sistema va a ser igual a nRT logaritmo, esto es partido de la presión, o sea, la presión partido de la temperatura. ¿Ya? Y esto nos va a dar un valor de 8,314 por 398. Bueno, las temperaturas se simplifican. No voy a anotar. Por los logaritmos, ya. La presión 1 nos decían que era una compresión isotérmica desde 20 megapascales a 1 megapascal. 20 partido en 1. Es 24,9 Joule Kelvin. Importante, la entropía es Joule partido en, o sea, es energía de... Las unidades son energía en temperatura. Las de entropía, a diferencia que las de entalpía y las de energía interna, que son solo energía. Ya, esto es importante. Joule partido en Kelvin. Energía partido en temperatura, las unidades. Ya, y bueno, como nos faltan los moles. Ah, pero es que multipliqué por 1 aquí. Puse nRT, logaritmo de P1 partido en P2. Entonces lo multipliqué por 1. Porque en el enunciado decía que era 1 mol de gas ideal. Bueno, básicamente lo multiplico por 1 porque, bueno, no lo expresé en el enunciado, pero lo voy a calcular como si no fuera molar. Solo la entropía. Ya, entonces, como dijimos al principio, estamos primero en el proceso reversible. Como es proceso reversible, el delta S total tiene que ser 0. Por lo tanto, esto implica que el delta S de los alrededores es menos 24,9. ¿Cierto? Porque el del sistema es 24,9, entonces el alrededor también tiene que ser lo mismo para que sea un trabajo reversible, o sea, un proceso reversible. Y el delta S del universo total nos va a dar 0. Ya. ¿Alguna duda con esto?
para el proceso reversible no es tan difícil. Solo hay que saber cómo utilizar esta fórmula, esta de aquí. O sea, solo saber de qué es lo que hay que reemplazar en el dq, porque el T es la temperatura y después solo se integra. Es solo qué es lo que se reemplaza en el Q, el diferencial de Q. Y eso se saca de la primera ley. Por lo tanto, para la 7.1.2, ya ahora nos piden para un proceso irreversible. Entonces, como es irreversible, el delta S total, o del universo, ahora tiene que ser mayor a 0. Importante que es, aquí, ¿dónde está? Me pasé. Esto es mayor o igual a 0, no puede ser negativo. El delta S, no puede ser negativo. Si es negativo, no existe. Está malo eso. No existe que la entropía sea negativa. Ya. Pero del universo me refiero. Porque aquí, si se fijan, la entropía del alrededor es negativa. Pero la del universo siempre es mayor o igual a 0. No puede ser menor a 0. Ya. Y bueno, el otro, después lo digo. Ya, entonces, ¿cómo calculamos ahora el delta S del sistema y el delta S de los alrededores? ¿Alguien se le ocurre? ¿Cómo calculamos ahora? Estamos en un proceso irreversible, teniendo en cuenta que ya, sí, teniendo en cuenta que es la misma condición para el proceso, son las mismas condiciones que utilizamos para el primer proceso. Ya de partida hay que usar, sí, una trayectoria hipotética, eso es verdad. Pero ya, por ejemplo, el delta S del sistema. ¿Cuánto vale el delta S del sistema? Así sin ningún cálculo. Ya, el delta S del sistema. Aquí lo que cambia es cómo calcular el delta S de los alrededores. Y ahí es como ustedes dicen, tomando una trayectoria arbitraria y bla. Pero el delta S del sistema es el mismo independiente de que fuera proceso reversible o irreversible. ¿Ya? Eso es importante. El delta S del sistema siempre es igual. Fuera proceso reversible o proceso irreversible. Entonces, el delta S del sistema ya lo calculamos, que es 24,9. ¿Y por qué son los mismos? ¿Me voy a decir por qué son los mismos? Si estamos en diferentes trayectorias. Interesante, ¿eh? Porque el que cambia el de los alrededores, ¿no? Cierto. Cambia solo el de los alrededores. Era lo mismo que pasaba con los trabajos. Cuando veían los trabajos, el trabajo del sistema siempre era el mismo, pero si estábamos en un proceso irreversible, el que hacía los alrededores iba a cambiar. ¿Se acuerdan? El trabajo para un proceso reversible podían reemplazarlo por PBRT. Nada que ver lo que dije. Por RT partición B y hacían la derivada, pero hicieron un trabajo irreversible, era solo P por DB. Ya, y esta era la diferencia, pero el trabajo del sistema siempre era el mismo, solo que cambiaban lo que hacían los alrededores, porque aquí en el trabajo irreversible se veía en función de la presión de los alrededores.
¿ya? Y aquí pasa algo similar. Entonces, como dijeron ahí, el trabajo de los alrededores cambia ahora. Porque la vez pasada dijimos que el del sistema era igual a alrededores porque era proceso reversible, pero ahora tiene que ser mayor a 0. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos este ds de los alrededores? Que es tomando su trayectoria arbitraria. De ahí, ¿cómo hacemos esto? Se sigue utilizando la misma fórmula, que es de Q, pero ahora de los alrededores, partido en T. Ya, pero aquí la diferencia de la primera es que esto va con un signo negativo. Entonces, ponemos para sistema es ds partido en dq por t. Y para alrededores, el ds va a ser igual a menos dq partido en t. Se usa la misma expresión, solo que para los alrededores se toma un signo negativo. Y si hacen la analogía con el trabajo, pasaba lo mismo. Cuando ustedes hacían el trabajo de los alrededores, le ponían un signo negativo. ¿Cierto? Cierto. Entonces, de la misma forma, hacemos la primera ley, du es igual a dq más dw. Este se va a 0 porque es isotérmico. El dq me queda como menos del trabajo. Y ahora, ¿cómo calculo el trabajo? La vez pasada lo reemplacé por pavo ratón. ¿Cómo lo calculo ahora? ¿Alguien? Sigue siendo trabajo de compresión y expansión, solo que ahora es un proceso irreversible. ¿Cómo calculo el trabajo? Sí, la presión ya, pero eso se puede calcular como la presión externa, o en realidad es tomar la presión, porque finalmente, sí, la presión externa por dB, ¿ya? Que esto va a ser, esto es, no, esto queda positivo. Ah, no. Para reemplazarlo queda negativo positivo, ya. Esto va a ser P por dB, por delta B, ¿cierto? Ya, pero esta presión, si se acuerdan, cuando trabajaban en procesos de compresión y expansión, para calcularlo ustedes utilizaban la presión final del gas. La presión final del gas la consideraban en el trabajo. Y la presión final del gas aquí es 1 megapascal. Entonces esto nos va a quedar como 1 megapascal por el delta de volumen, que va a ser B2 menos B1. ¿Ya? Entonces, reemplazamos en la ecuación de arriba. ds de los alrededores va a ser igual a presión externa partido en el delta B partido en T. Ya, y esto nos va a dar 1 megapascal partido en la temperatura. Y no tenemos datos de volumen, pero tenemos datos de presión. Entonces, lo pasamos a presión. Que esto va a ser 1 partido en P2 menos 1 partido en P1. ¿Y cómo hacemos esto? De la misma forma que lo hicimos arriba, por pavo ratón. Entonces, eso es aplicando ecuación de los gases ideales. Para cada estado. Para estado 2 y para estado 1 llegan a esto que es 1 partido en P2 menos 1 partido en P1. Ah, me faltó poner aquí que esto es por RT. Entonces, si hacen este cálculo, le va a quedar menos 7,9 Joule Kelvin. Y esto es de S de los alrededores. Bueno, esto ya es delta S.
Entonces, el delta S total ahora nos va a quedar que es menos 7,9 más 24,9 Joule Kelvin. Y ahí esto da igual a 17 Joule Kelvin. Ya. Bueno, como les dije, proceso reversible, el delta de S es mayor a 0. Ya, y hay que tener en cuenta qué significa que el delta S total sea mayor a 0. Que sea mayor a 0. Que sea mayor a 0 está relacionado con la entropía generada. ¿Ya? Y la entropía generada a su vez indica que si uno tiene mayor entropía generada, hay menor calidad de energía. ¿Ya? Esto es de materia. Esto es teoría. ¿Ya? Si hay mayor entropía generada, hay menor calidad de energía. Ya eso es adicional. Pero el delta S que sea mayor a 0 se relaciona con que hay entropía generada. Y para el proceso reversible la entropía generada es 0. Ya, así que este es el problema 1. ¿Alguna duda con el problema 1? El problema 1 básicamente era ver cómo se utiliza. ¿Dónde anoté la ecuación? ¿Cómo se utiliza esta ecuación? Para procesos reversibles, para los dos casos que hay, que son procesos reversibles y procesos irreversibles. Ya, entonces, si no hay duda, pasemos al otro ejercicio. Al 2. Ya, el problema 2 nos dicen, en una fábrica de metales los recursos energéticos disponibles son escasos para la producción. ¿Por qué se usa la presión de 1 megapascal? Porque cuando uno tiene el trabajo de compresión y expansión, al final la presión que queda al final del gas siempre es igual a la presión externa, cuando está en equilibrio, siempre. Eso siempre pasa. Lo que pasa cuando es proceso reversible es que en cada momento se va igualando la presión del gas con la presión externa, pero cuando es proceso reversible, la final se iguala con la presión del gas. Y por eso mismo se utiliza 1 megapascal, que es la presión final, ¿cierto? Desde los 20 megapascales a 1 megapascal. ¿Ya? Sí, eso. ¿Y a qué se refiere con calidad de energía? No sé, básicamente, que como la calidad así, ¿con qué podría ser la energía? Mm, no sé con qué hacer la energía. Pero es la netamente calidad, así como el término en sí. Ya, pero esto igual, esto que dije, y no es de importancia para el ramo. Esto no es de importancia. Solo lo dije porque es algo que se relaciona con la entropía generada. Ya, bueno. Ya, entonces, bueno, aquí lo importante es que el delta S, cuando es mayor a 0, se relaciona con la entropía generada. Esto es aparte. Ya, sigamos. Ya, ¿dónde está? La empresa dice, desea saber cuál es el máximo trabajo que se puede obtener al poner en contacto térmico dos bloques de sólidos distintos para poder utilizar esta energía en otra parte del proceso. Y los bloques son una tonelada de grafito a 2000 Kelvin y otro de cuarzo a 800-400 Kelvin, 47 Kelvin. Y nos preguntan, bueno, la pregunta es, estime el máximo trabajo al poner en contacto térmico estos dos sólidos, considerando esta tabla. Ya. Nos dicen, tenemos dos bloques que se ponen en contacto. Uno que está caliente, o sea, muy caliente. Bueno, los dos están muy calientes, pero uno está más caliente que el otro. Entonces, vamos aquí
No tenía la tabla. Está aquí. Ya. ¿Esto a qué se asemeja? ¿A qué lo pueden relacionar con lo que vieron en el video? Si es que lo vieron. ¿Qué se le ocurre? ¿Con qué puedo, cuando pongo algo muy caliente en contacto con algo muy frío o con algo frío y produce trabajo? Con lo de Carnot, ¿no? ¿Cómo? Como que dijiste, no te escuché. Con Carnot. Sí, es como una máquina de Carnot. Se trata este sistema, entonces, vamos a poner aquí supuesto, se trata del sistema como máquina de Carnot. Ya. Y la máquina de Carnot dice que era un depósito caliente con un depósito frío y una turbina y un compresor, si no me equivoco. Y eso generaba trabajo. Y que la máquina de Carnot es que la máquina que genera mayor trabajo, que la de mayor eficiencia. Pero es ideal. Ya, entonces, ¿cómo representamos esto? Cierto que se tiene el bloque de, que es 1 tonelada de grafito y 2000 Kelvin. Que este sería nuestro depósito caliente. Ya, entonces, este es el depósito caliente. Entonces, esto hace, las máquinas cuando en este tipo de problemas se esquematizan así. Está aquí, acá, de acá. Y aquí está el otro bloque, que esto es 1 tonelada de cuarzo. Está 847 Kelvin. Ya. Ya, lo que pasa aquí, ya, este círculo vendría siendo como la máquina en sí. Este sería como la máquina. Por lo tanto, si este depósito caliente le está ofreciendo calor, uno le ofrece calor a la máquina le está entregando calor Q2 al cuarzo, y gracias a que este entrega calor, y aquí le cede calor, se hace trabajo. Ya, así se ven las máquinas de Carnot, como esquema. Que está en la máquina y un depósito caliente del depósito caliente absorbe calor y cede calor hacia el depósito frío. Y gracias a esa operación, la máquina genera trabajo. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que saber es cuánto vale el delta S total de una máquina. ¿Cuánto vale? 0, ¿cierto? Porque las máquinas de Carnot son ideales. Sí, muy bien. Entonces, 0. Y esto va a ser igual al delta S del grafito más el delta S del cuarzo. Ya, porque la máquina, el grafito le va a estar aportando algo de un delta S, o sea, una variación de entropía, y el cuarzo también le va a estar entregando una variación de entropía. La cosa es que estas tienen que ser iguales. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es calcular, ¿cómo se llama? ¿Qué tenemos que hacer? Si yo sé esto, ya, cierto que tenemos que calcular el trabajo, ya eso es verdad, pero ¿qué hacemos? ¿Para qué estoy utilizando esta ecuación? Veámoslo de otra forma.
Ya, esta es la ecuación del... Veamos cuál es la ecuación del trabajo. La ecuación del trabajo... A ver... hacer... No, o sea... sí, pero no apunta ya a mi pregunta. Es ¿a qué... ¿Por qué planteé esta ecuación? ¿De qué me sirve plantear esta ecuación? ¿Te sirve para saber el trabajo? Sí, pero no. O sea, no directamente, porque el trabajo se calcula como el Q del depósito 1 menos el Q del depósito 2. ¿Ya? Y esto es básicamente por lo que les dije al principio, que donde la máquina absorbe calor, y sería Q1, y libera calor, realiza trabajo. Y por eso la fórmula es así. Ya tengo estas dos ecuaciones. Entonces ahora, ¿de qué me sirve utilizar esta fórmula? Esta de aquí. O visto de otra forma, ¿cómo calculo el Q? Los Q de cada, el Q1 y el Q2. ¿Te sirve para saber el trabajo con el balance de energía? Balance de energía, balance de energía. No. No. O sea, sí, podría ser. Sí, pero hay otra forma que es. Ah, espérate. Ya, sí puede ser trabajo de energía. Sí, balance de energía. Ya, pero con ese calculo el Q. Ya, pero ¿cómo expreso el balance de energía? Aquí tienen que tener, tengo las temperaturas, pero tengo yo temperatura del grafito y del cuarzo. ¿Cuál es la temperatura intermedia? ¿Cuál es la temperatura de acá? ¿Cómo tengo esa temperatura? Porque ya cierto, el Q va a ser Cp por dt y este también es Cp por dt. Solo que las temperaturas van a cambiar. Pero va a ser un Cp dt, ya cierto, porque el Q es Cp por dt. No, espérate. Así. Ya. ¿Cierto? Pero para hacer esto, yo necesito las temperaturas. Pero yo tengo solo la temperatura del cuarzo y la temperatura del grafito. Pero acá hay una temperatura intermedia. Y este Q se va a calcular por un Cp por una T menos T1. Sería esa de aquí. Y este Q va a ser un Cp por T2 menos T. Que T2 es 840, que este sería T2 y este sería T1. ¿Y cuál es T? ¿Cómo calculo T? Utilizando estas dos ecuaciones, ¿cómo calculo T? ¿Ya? ¿Alguna idea? Calor sensible. Ya, pero es que el calor sensible le utilizo la fórmula para calcular el trabajo. Porque ya el trabajo va a ser igual a Cp, bueno, lo que escribí aquí. Cp por T menos T1 menos Cp por T2 menos T1. ¿Cómo calculo la T? Pero espera, el calor sensible, ya, ¿de qué forma ya utilizar el dato de calor sensible? Por ahí va. ¿Pero cómo lo uso? Que ya una parte de usarlo en la ecuación de trabajo. No, no es por la eficiencia y tampoco es por la temperatura de referencia.
hay que utilizar esto mismo que hicimos aquí. Esto aquí. Decir que el Q es Cp por T, que era lo que dijo del calor sensible, pero expresarlo acá, en esta fórmula. ¿Cómo expresamos esto? ¿Cómo lo expresamos? Porque el delta S del grafito, sí, ¿cierto? O sea, no tan así, pero esto, mira, el grafito, no, espérate, esto es, ¿por qué se hace ese triángulo? Ya, el ds del grafito lo vamos a calcular como de Q partido en T, ¿cierto? Esta es la fórmula para calcular, ya que este sería de Q1. Porque el grafito, la entropía del grafito va a estar dada por el Q1. ¿Ya? Y el Q1, ¿cómo lo calculo? Con Cp por dt. Entonces esto nos va a quedar como la masa del grafito. Aquí también porque lo voy a expresar no en molar, por eso estoy haciendo este paso. La masa partido del peso molecular. Por... pero lo anoté. Ahí estime el trabajo. No puse la unidad. Ya, pero voy a ponerlo sin molar. Entonces la masa del grafito partido en el peso molecular por el Cp por el dt. Partido en T. ¿Y cuál es el Cp? El Cp lo tenemos acá. El Cp en función de la temperatura. Entonces, el grafito es el C, que es el carbono, y el cuarzo es el CO2. Ya, entonces reemplazamos estos datos de aquí. Entonces, el D del grafito, de ese, digo, va a ser la masa de grafito, partido en el peso molecular, por R, es por R porque, ¿dónde está? Es Cp partido en R, igual a A más BT más CT a la menos 2. Ya es importante eso, porque ahí el R está dando las unidades, en este caso. Entonces esto va a ser la integral de T1, T2, de 1,771 más 0,77. No, espérate, esto no es, me equivoqué. Esto es T. Ahí sí. 0,771 por 10 a la menos 3T menos 0,6867 por 10 a la menos 5 por T al cuadrado de T. Partido en T. ¿Ya? Entonces, si fijan aquí, encontramos la ecuación que relaciona T. Pero aquí tenemos una ecuación o sea, tenemos una ecuación, pues tenemos incógnita aquí, que sería, bueno, técnicamente aquí hay dos incógnitas, que es el ds del grafito y el T. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Expresamos lo mismo, pero para el cuarzo. Entonces ahora el cuarzo, ds del cuarzo, va a ser igual a dq, pero ahora 2, partido en su temperatura. Entonces lo mismo, la masa del cuarzo, partido en su peso molecular por R, y ahora esto va a ser de T a T2. Y esto queda como 4,871 más 5,365 por 10 a la menos 3 T, digo, menos 1,001 por 10 a la menos 5 T cuadrado partido en T. Y esto de T. Ya. Ahora tenemos otra ecuación que también relaciona la temperatura. Pero también tenemos la incógnita del ds del cuarzo y la T. ¿Y qué hacemos ahora? Es utilizar lo de acá. Lo de aquí. Que estas tienen que ser iguales. ds del cuarzo tiene que ser igual al ds del grafito.
¿Por qué es negativo el exponente de cuál? De los 10, ¿por qué es negativo? Ah, ya, eso es por la tabla, porque mira. ¿Dónde está la tabla? La tabla dice el exponente, va, nada que ver. Si te fijáis, el B está por 10 a la menos 3. O sea que este 0,771 y el 5,365 está multiplicado por 10 a la menos 3. Entonces tú vas a usarlo, tenés que multiplicarlo por 10 a la menos 3. La verdad es que estos valores están multiplicados por 10 a la menos 5, o sea, por 10 a la 5. Pero uno para utilizarlo en el CP tiene que multiplicarlo por 10 a la menos 3 o a la menos 5. ¿Ya? Y eso viene de aquí, de la fórmula que tiene el CP. Porque el CP es solo B, no es 10 a la 3 B o 10 a la 5 C, que aquí lo mismo. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, de ese el cuarzo, de ese el grafito, reemplazan aquí, bueno, en la media paja hacer esto, pero para eso está la TI o algún programa que usen, o Excel o lo que sea, y despejan T. El T va a ser igual a... ¿dónde tengo T? 1403,13 Kelvin. Ya, entonces tenemos T. Ya, ahora sí que recapitulando lo que dijimos al principio, ya tenemos la máquina, tenemos un depósito caliente, un depósito frío, el depósito caliente le entrega calor, por lo tanto la máquina va a quedar con una temperatura, y después esa máquina le entrega calor al depósito frío. Entonces, y gracias a que absorbe calor del depósito caliente y libera calor al depósito frío, se produce trabajo. Ya, pero en la máquina Carnot tiene una temperatura específica, que no es la del depósito caliente ni la del depósito frío, es una temperatura que depende de los Q. Por lo tanto, luego el delta S es 0, porque en máquina de Carnot es un proceso ideal. En los Q lo calculamos como CP por DT. Aquí, ¿por qué no usamos la primera ley? Porque no sabemos cómo expresar el trabajo. Porque si hubiéramos hecho esto, como du más, no, igual a du más dw, de ahí podemos igual despejar el q, pero no sabemos cómo, el du lo podemos saber, porque tenemos el CP, y tenemos la relación con los CP y CB, para gases ideales. Pero el dw no sabemos cómo expresarlo, porque no sabemos cómo se comporta el trabajo. Y si es que hay trabajo en este proceso de aquí. Entonces, por eso en este caso se usa como el Q como un CP por DT. ¿Ya? Por ejemplo, en el problema 1 se utilizaba la primera ley porque era isotérmico y el trabajo era con compresión-expansión. O sea, era una expansión, digo, isotérmica. Ya. Entonces, como dije, el Q viene dado por la recta de los calores. Ah, la web. Ya. Entonces aquí, esto va a ser. Aquí lo mismo, pues tienen que, en la masa del grafito, partido en el peso molecular, por la integral, bla, 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 desde 1 a t, menos la masa del cuarzo, pm, por la integral de t a t2, de bla, bla, bla. Y esto nos va a dar un trabajo de 4,34 por 10 a la 8 joule. Un punto importante es que aquí, cuando uno saca la entropía, divide por la temperatura, pero aquí no confundir acá, cuando se reemplaza aquí. Esto no va dividido por la temperatura. ¿Ya? No confundir eso. Solo la entropía se divide por la temperatura, porque aquí el trabajo tiene unidades de Joule, no Joule partido en Kelvin.
Y bueno. Eso, po. ¿Alguna duda con el problema? Chucha. ¿Cuánto daba el T? El T da, te digo al tiro, 1403,13 Kelvin. Ya, aquí el de ese cuarto igual a menos de ese, sí. Y eso, sí. Sí, 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 sí. Bueno, uno de los dos tiene que ser negativo. Exacto, porque al sumarlos tienen que ser positivos. ¿Qué más puedo decir de este ejercicio? Ah, bueno, aquí cuando reemplacen, tengan cuidado de la fórmula, o sea, las unidades. Aquí la masa nos da en 1 tonelada, entonces hay que pasarlo a kilos, o el peso molecular trabajarlo en tonelada, el R, la temperatura, ver qué unidades estamos poniendo la temperatura, igual son expresiones largas, por eso antes de meter toda la calculadora vean las unidades. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿a todos le queda claro esta expresión del trabajo? Es importante esto. ¿Por qué el trabajo se escribe así? ¿A todos le queda claro? ¿A alguien no le queda claro? No, ya entonces. Sí, todo lo tiene. A ver, pero esa expresión se deduce a hacer. Se deduce a hacer una primera ley. A ver, espérenme. Calma. ¿Solo Q1 va en valor absoluto? Sí. Ya, pero es que eso en realidad. El Q1 va, es para asegurarse de que sea positivo, pero siempre va a ser positivo. ¿Ya? El Q1 en realidad no va. O sea, el valor absoluto. No, espérate, mío, ¿qué? No, sí, solo va en valor absoluto ese. ¿Y por qué va en valor absoluto el Q1? Siempre tiene que ir positivo, porque el Q1 lo absorbe la máquina. Entonces, como lo absorbe la máquina, siempre tiene que ser positivo. Siempre. Pero igual, el Q1 igual siempre lo libera el depósito caliente, así que generalmente debería dar positivo. Pero en caso de que no, por algunas cosas, no sé si pueda dar negativo, la verdad. Pero si por esas cosas la IA le da negativo y está bien el desarrollo, tienen que ponerlo positivo para el trabajo. Porque básicamente el Q1, visto desde la máquina, es el calor que absorbe la máquina. Entonces, si lo absorbe, tiene que ser positivo. Y el Q2 es el calor que libera. Entonces, el Q2 tiene que ser negativo. ¿Ya? Y bueno, el trabajo, la fórmula se deduce de la primera ley. Espera, ya, de la primera ley no sé de cómo sería de la primera ley, porque si fijáis igual, la energía interna igual cambia con las temperaturas. A menos que considerís como una primera ley solo de volumen de control de la máquina y la temperatura va a ser igual, podría ser. Sí, igual podría haber. Sí, sí podría ser. Si tomáis el volumen de control como solo la máquina, o sea, solo esto, podría ser que la temperatura tomarla constante y que la energía interna sea cero y que el trabajo sea el, el diferencial de Q. Sí, también se puede ver de ese lado. Pero más básicamente del esquema que está planteado aquí es que, dado que la máquina absorbe Q1 y libera Q2, eso produce un trabajo.
Teóricamente se podría ver por la primera ley, pero esquemáticamente se ve así. El trabajo da, te digo al tiro, da 4,34 por 10 a la 8 joules. Ya, ¿alguna otra duda? ¿Siempre es así? ¿El trabajo? Sí, siempre es así. Siempre que se expresa la máquina de Carnot de esta forma, el trabajo es con esa fórmula. Ya, pero es para máquina de Carnot. Ojo ahí. Ya, entonces vamos a pasar rápidamente al último ejercicio. Porque ya vimos primero, en el primero, cómo cómo calcular la entropía en procesos reversibles e irreversibles. Luego, cómo aplicar la entropía a máquinas de Carnot. Y lo que nos falta ver es cómo aplicar la entropía para balances de entropía. Calma. Ya, y eso es lo que vamos a ver en la pregunta 3. Y esta es la última de la ayuntía. Ya, dice la pregunta 3. Un inventor llega a ofrecerle una máquina para aprovechar gases calientes. Asegura que utilizando 3.000 metros cúbicos hora de gases que están a 1.200 grados Celsius y 1,2 atmósfera, el trabajo que se obtiene de forma permanente en la máquina puede ser modelado como un cilindro pistón. Y dice que los gases dejan la máquina a presión atmosférica y 800 grados Celsius. Entonces nos preguntan, ¿es posible esta máquina? Y de no ser posible, justificar por qué. Nos dan el CP del gas y la densidad del gas. Ya. Primero que todo. Primero que nada. Primero que nada. ¿Cómo respondo a la pregunta de si es posible o no? En la entropía, ¿cierto? Claro. La entropía del sistema no puede ser menor a cero. Si me da menor a cero, la máquina no es posible. Si me da mayor o igual a cero, es posible. Ya, esto es lo primero. Entonces, ahí ya tenemos cómo ver si es posible o no la máquina. Ya, pero aquí hay que tener en cuenta que a diferencia del problema anterior, porque el problema anterior era un bloque, dos bloques, que entonces no era que estaba entrando grafito por hora y cuarzo por hora. Ya, aquí sí está entrando un flujo por hora. Entonces, por eso se utiliza ahora el balance de entropía. Cuando tenemos flujos, utilizamos balance de entropía. Pero lo primero es ver esquemáticamente, bueno, es una máquina, la vamos a trabajar como máquina de Carnot. Claro, ya. Entonces, 0, o sea, 0. Esa es la máquina, trabajo. Entonces aquí, a lo que entra la máquina va a ser 3.000 metros cúbicos por hora a 1.200 grados Celsius y 1,2 bar. Y dice que sale a 1 bar y a 800 grados Celsius. Y bueno, estos son los 3.000 metros cúbicos. El flujo es el mismo, por balance de materia. Y aquí sale trabajo. Ya, entonces, ¿cómo se llama? Este vendría siendo lo que es el depósito caliente. Y este vendría siendo el depósito frío. Haciendo la analogía con la máquina de Carnot. Ya. Entonces, planteamos el balance de S de T es igual a la sumatoria de I igual 1 hasta 2
de Q por S más Q partido en T más la entropía generada. Ya. Tengo el balance de entropía. ¿Qué dato tengo que saber a calcular? O sea, ¿qué dato es el que tengo que calcular aquí de que me sirven para responder? ¿Cuál de todo eso? ¿Cuál es el que tengo que buscar? El S generado, ¿cierto? Como dije en el problema 1, el S generado se relaciona con el delta S total. Entonces, si el S generado me da menor a 0, no se puede la máquina. Ya. Ahora, el balance de entropía tiene una particularidad que es este dato, este término de aquí. Si se fijan, este término es muy parecido al del que utilizaban en ds igual a dq por t, partido en t. Y yo dije que tenía que ser isotérmico para poder utilizar esa ecuación. Y la misma manera aquí, cuando uno hace balance de energía y no es isotérmico, no se puede plantear el balance de energía. No sirve el balance de energía. Y es por lo mismo, por el T. ¿Ya? Y este caso es isotérmico, porque si yo tomo todo el sistema, porque hay que tomar todo el sistema, ya, todo el sistema, todo el sistema. No, mentira, me equivoqué. Ah, sí, porque, no, si considero así, no, eso está mal. Espérame. Si considero el sistema, ya, el sistema tiene que ser isotérmico. Si no es isotérmico, ¿cómo es? Ya no sé, consideremos ya todo el sistema. Si el sistema no es isotérmico, yo no puedo plantear un balance de energía, porque nuestra temperatura va a ir cambiando. Y aquí el T es un valor constante. Entonces, si no es isotérmico, esto muere. El balance de entropía no me sirve, no lo puedo utilizar. ¿Ya? Pero ¿qué hacemos aquí? Hacemos un supuesto. Hacemos un supuesto que es el trabajo, o sea, el proceso de adiabático. ¿Ya? Y como el proceso de adiabático, esto va a implicar que el Q es 0. Entonces, si el Q es 0, esto se va a ir a 0. Entonces ahí me saqué el término del T que me estaba molestando ahí. Luego, ¿qué pasa con el término de acá? Este término de aquí. ¿A qué corresponde? Ese corresponde al igual que en el balance de energía a la acumulación. A la acumulación. Y entonces hacemos supuesto, estado estacionario. Esto implica que la acumulación no va a ser 0. Y bueno, también lo podemos ver que entran los 3000 y salen los 3000. Entonces, adentro de la máquina no se está acumulando nada de flujo de gas. Entonces, tampoco va a estar acumulando entropía, por así expresarlo. ¿Ya? Y bueno, básicamente este término es el Q por la entropía y este es la entropía generada. Entonces, lo que nos va a quedar aquí va a ser que la entropía generada va a ser igual a Q por S2 menos S1. Ah, y aquí faltó poner también que supuesto que es un gas ideal. Porque si no me equivoco no lo dicen. No, no lo dicen.
Ya, entonces, supuesto gas ideal, estado estacionario, adiabático. Entonces, haciendo esos supuestos, nos queda solo esta expresión del balance de entropía. Ya, y cuando tengan que utilizar balance de entropía, generalmente llegan a esta la expresión que tienen que utilizar. Si es que tienen que recurrir a balance de entropía, van a llegar a esta expresión generalmente. Entonces, ¿cómo calculamos? Bueno, esto básicamente va a ser igual a un Q por delta S21. Entonces, ¿cómo calculamos el delta S? Y de la misma forma que calculamos para el problema 1. Que aquí el problema 1 era el ds va a ser igual a dq partido en t. Trayectoria reversible. Reversible porque dije que era K ideal. Entonces lo tomo como reversible también. Entonces, ¿cómo calculo el Q de la primera ley? De la primera ley. Pero ahora la primera ley me va a quedar de esta forma. Du, gas ideal, igual a un dQ reversible más el D. Entonces, vamos a hacer que este Q Q va a quedar como du menos dw. ¿Claro? Y esto va a ser más, nada menos que dq igual a cb por dt más p por db. ¿Y por qué el trabajo es P por dB? Porque el enunciado decía que se podía expresar como el trabajo, o sea, modelar como una compresión-expansión. Y la energía interna, como K ideal, CB por dt. Entonces, nuestro delta S21 para gas ideal nos va a quedar como la integral de dq por T. ¿Y por qué la integral? Porque nuestro Q está dependiendo de la temperatura. Y bueno, también hay que integrar el volumen. Entonces, esto nos va a quedar el CB de gas ideal por dt partido en T más P por dB de gas ideal partido en T. Y ahí, bueno, entonces delta S 21 de gas ideal. Aquí igual hay que tener cuidado con la unidad porque estas unidades están en tiempo, no están en molar. Entonces va a ser... esperen. Voy a repasar todo en el balance al tiro. ¿Dónde está mi balance? Mi balance está aquí. Entonces, la entropía generada va a ser igual al flujo. Como les dije, bueno, esto es Q2 menos Q1, pero del balance de masa, los Q son iguales. Q1 es igual a lo que entra, igual a lo que sale, que es 3000 metros cúbicos por hora. Ya. Entonces, va a ser 3000 por metro cúbico hora. Esto hay que multiplicarlo por, nos dan aquí la densidad del gas. Densidad del gas que da 0,67 kilo por metro cúbico, para que se vaya al metro cúbico. Pero esto también hay que dividirlo por el peso molecular del gas. ¿Ya? ¿Y por qué se divide por el peso molecular? Para que se vaya a la unidad de kilo y me queden en mol. Lo de acá me queda en mol. Mol por hora.
Esto es gramos mol, sí. Entonces, vamos a lo de adentro. Ya, esto es solo el flujo. Y lo de adentro va a ser el delta S2, que es lo que dijimos aquí. Entonces va a ser el CB, que el CP nos da 29,32. 29,32 menos, espérate, esto es por día a la 3, porque está en kilo y aún. Entonces, me equivoqué. Entonces esto va a ser Joule mol Kelvin menos 8,314 para pasarlo a CB, porque este es el CP, hay que pasarlo a CB. Entonces le resta R mol Kelvin por T. Ya, pero eso está partido en T, así que la integral nos va a quedar un logaritmo de T2 partido en T1 más, aquí el P lo reemplazamos por RT, porque, o sea, P es igual a B, no, espérate, esto es RT partido en volumen molar, ahí sí. Volumen molar porque el diferencial está en volumen molar. Entonces esto nos va a quedar como R logaritmo de la presión 2 partido en la presión 1. Y estamos acá. Ya, entonces si se fijan, como les dije al principio, el metro cúbico se va a ir con el metro cúbico. El kilo se va a ir con la unidad de acá, porque esto es kilomol. Y va a quedar un mol arriba. Entonces el mol se va a ir con este mol, y el Kelvin también se elimina al multiplicarlo aquí. Y bueno, esto queda como... no, pues el Kelvin no se elimina, estoy hablando. Estoy calculando entropía. Y esto de acá queda como Joule mol Kelvin. Entonces, aquí también se elimina el mol. Entonces, finalmente me quedan unidades de Joule partido en Kelvin. Entonces, la entropía generada me va a quedar un número Joule Kelvin. Ya, pero aquí, ¿cuánto es T2? T2 son los 800 grados Celsius partido en los 1200 grados Celsius. Y esto, P2, era presión atmosférica, y sería un bar, partido en la presión inicial, que era 1,2. Entonces tengo todos los datos. Pero ¿cuál es el peso molecular? ¿Cómo calculo el peso molecular? Que denunciado no nos dan peso molecular. Y no sabemos qué gas es. Entonces, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo calculo el peso molecular? Cierto. Cierto. Así mismo. La densidad del gas es igual a P por el peso molecular partido en RT. Y bueno, esto nos va a dar un peso molecular de 0,0643 kilomol. Tiene que estar en kilo, porque yo aquí la densidad la tengo en kilo. Y bueno, igual la densidad me está dando la unidad en kilo. Entonces ahora ya tengo todo. Y si calculan esto, les va a dar un valor de menos 2,91 por día a la 8. Entonces, signo negativo, esto implica que la entropía generada es menor a 0, entonces no es posible en la máquina. Y estaríamos. ¿Alguna duda con el ejercicio? Entonces ahora vimos la otra parte de la entropía que nos faltaba ver, de utilizarla en flujos. ¿Alguna duda en todo lo que he hecho? ¿De algún ejercicio de la ayantía de ahora? La segunda integral, ¿cómo la calculaste?
¿Te refieres a esta? Sí, esa ya. Esto es la integral de P por dP partido en T, ¿cierto? El P lo paso de esto. Entonces me queda RT partido en el volumen por T. Y la integral de V1, esto es molar, V2 molar, molar. Se va esto, me queda R logaritmo de los volúmenes y lo paso a presión. Y ya esto de aquí. Sí, se van los T. Exacto. Se van los T porque esto lo saqué de la fórmula de la entropía. Y la entropía es dividida en T, porque es de Q partido en T. Bueno. ¿Alguna otra duda? Ya, como les dije, el primer ejercicio para la entropía en el balance va másico. ¿Te refería a esta entropía? ¿A esa de ahí? Va en cualquier unidad. Depende de la unidad que pongáis para el Q. La cosa es que el Q, si el Q está en mol hora, la entropía tiene que ser Joule partido en mol Kelvin. Si el Q está como estaba ahora, metro cúbico hora, la entropía tiene que estar en Joule partido en metro cúbico Kelvin. Sí. La cosa es que ahí solo tiene que ver consistencia de unidades multiplicar. ¿Alguna otra duda? Oye, una pregunta. Dime. En la integral de la entropía de generación, ¿eso que es R por logaritmo natural de P2 sobre P1 no tendría que ser P1 sobre P2? A ver, veamos. Veamos si lo hice bien. Sí. Oh, me equivoqué. Tenemos que es de esta es R, no, R logaritmo de B2 partido en B1, ¿cierto? Que eso te queda la integral. Sí. Ya, y B esto es PB, RT, RT partido en P. Entonces esto nos va a quedar R logaritmo de B2, que va a ser R por T2 partido en P2, R por T1 partido en P1. Y eso nos va a quedar R logaritmo de P1 partido en P2. ¿Y cómo lo anoté yo? Me equivoqué. Sí, es P1 partido en P2. Sí, es verdad. Sí, me equivoqué. Esto es P1 partido en P2. Entonces esto es R logaritmo de P1 partido en P2. Sí, 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 es verdad. Porque cuando me queda el logaritmo, me queda en B2 partido en B1. Para presiones es al revés. Ya, y bueno, yo lo calculé como lo tengo aquí escrito, así que va a cambiar un poco el número, pero va a seguir siendo negativo. Porque, a ver, esto es logaritmo de 1 partido en 1,2. Y el otro es logaritmo de 1,2 partido en 1. Sí, va a seguir siendo negativo. O debería seguir siendo negativo. Igual es súper chico el volumen, pero va a dar negativo. Pero lo de acá es más grande. A ver, déjame verlo. 29,32 por día a la 3 menos 8,14. Por el logaritmo de 800 partido en 1200.
Sí, va a seguir siendo negativo. Ya. Así que, bueno, le va a dar otro valor, pero va a seguir siendo negativo, así que va a seguir, aún así la máquina no es posible. Entonces, ¿por qué no se deberían ir las temperaturas, no? En la segunda integral? ¿Por qué? Pero no se deberían ir las temperaturas, ¿no? ¿En cuál te refieres? En la segunda integral sí se van las temperaturas, ¿no? No están aquí incluidas las temperaturas. ¿A eso te refieres, no? O a la otra integral. Pero no debería pasar eso porque son distintas. ¿Cómo no entiendo tu pregunta? ¿A qué te refieres con que deberían ser distintas? O sea, la segunda integral, ya, esta es la segunda integral, ¿cierto? ¿A esta te refieres? ¿O no? ¿O a cuál integral te refieres? ¿A la que anoté recién? Ya. Ya, pues aquí. Ah, ya entendí. ¿Estáis hablando de esta simplificación o no? ¿Por qué no se deberían simplificar porque son distintas? ¿A eso te refieres? ¿O no? Si no, eso no sé a qué te refieres. Bueno, de todas formas, no, el volumen cuando lo reemplazas. Ah, aquí, en esto de acá. Espérate, esto. Hay algo que tengo mal aquí. Ya entendí tu duda. A ver, veamos. Veamos aquí, veamos aquí, veamos aquí. Hoy tienes toda la razón. Algo me falló aquí. ¿Qué es lo que tengo mal acá? Calmado. Esto es P. Ah, no, espérate, esto lo integré mal yo, po. Porque esto me queda. Espérate, esto es RT por el volumen de B y me queda el logaritmo de B2 partido en B1, ¿cierto? Sí, tienes toda la razón. Me equivoqué. Esto está malo. Esto está malo, está malo. Que esto en realidad es R logaritmo de B2 partido en B1 y no se simplifican las temperaturas porque las temperaturas son diferentes. Sí, tienen toda la razón. Eso pasa solo cuando es isotérmico. Cuando es isotérmico puedo hacer esto, llegar a esto de aquí. Y bueno, en este caso habría que calcular el volumen 2 y volumen 1 y reemplazarlo en la integral. Que volumen 2 era RT partido en P, y RT partido en P2. No, P1, P2. Sí, sí, tienes toda la razón. Esto tengo que arreglarlo. Sí, entonces esto va a ser R, el logaritmo de B2 partido en B1. Ahí sí, sí. Se me había pasado que estaba considerando temperaturas diferentes. Bueno, de todas formas, ya lo demás sí está bien, solo este es el problema, este está malo. Ya, pero yo creo que de todas formas le va a dar un valor negativo porque este valor de aquí es muy alto en comparación a lo que da acá. Así que aquí lo reemplazan y bueno, si le da negativo, no es posible. Si le da mayor o igual a 0, la máquina es posible. Ya, ahí sí, te voy a arreglar eso. Gracias por la observación.
Entonces, ahí estaríamos. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Entonces, si no hay más dudas, estaríamos por hoy. Nos vemos la otra semana.